¿Cómo están, amigos de Sintonía Celeste? Gracias por estar ahí acompañándonos. Hemos estado analizando una muy interesante entrevista que realizaron los colegas de Fútbol como Cancha de RPP al gerente deportivo del Sporting Cristal, Gustavo Ceballos. Y hay casos puntuales respecto a la situación de jugadores importantes del plantel que se le consultaron a Gustavo Ceballos. Lo primero es el caso de Cristian Benavente. ¿Cuál es la situación de Cristian Benavente? Si es que fue un jugador solicitado por el entrenador Autori. Y la respuesta de Gustavo fue bastante evasiva, por decirlo de alguna forma, porque él, en lugar de responder directamente la situación de Cristian, habla que Cristal tiene un plantel de 30 jugadores, más o menos, y que todos se entrenan a la par y los que están en el mejor momento son los que juegan. Además que Cristian Benavente recién había llegado al plantel y por eso no fue considerado. Sin embargo, y acá viene el cuestionamiento, Cristian Benavente fue presentado junto con Luis Abrán. Es decir, los dos tenían la misma situación de arribo a la institución. Y en el caso de Abrán, no hay la justificación de que recién había llegado, porque ni bien llegó, ha jugado. Cristian Benavente no salió ni en lista, señores, ni en lista. Lo cual cobra valor a aquellas versiones que nos indicaban en su momento, horas previas a la presentación de ambos jugadores, que no había sido el agrado del técnico Autori el conocer que estaba en la lista de presentación Benavente. Estos son informaciones que recogemos en su momento. Incluso nos llegaron a pasar la foto de Benavente en el comedor. O sea, el tapadito que tenía Cristal para la conferencia de prensa, nosotros tuvimos conocimiento antes. Como no teníamos la certeza de la información respecto al estatus de Benavente, preferimos perder una primicia que perder credibilidad. Pero dentro del contexto de la información que nos proporcionaron en ese momento, se hablaba de una cierta incomodidad del técnico Autori ante la presencia del chaval. Y es curioso porque desde que ha llegado el chaval, habiendo él manifestado en conferencia de prensa que estaba en óptimas condiciones, que había estado en competencia en su club y que por lo tanto podría ese mismo día ponerse los chimpunes y defender la sede del Sporting Cristal, esto no ha sucedido. Y que Gustavo Ceballos trate de eludir esta situación diciendo recién había llegado, es la misma situación de Luis Abrán, Gustavo. ¿Y hasta cuándo no vamos a transparentar las comunicaciones del club? ¿No? Es como cuando en la apertura Gustavo y compañía decían, tenemos un plantel magnífico. Sí, quizás tengamos un plantel medianamente competitivo, pero teníamos un pésimo equipo. Hoy ese plantel medianamente competitivo ha sido potenciado gracias a una gestión tuya, Gustavo, de traerlo al profesor Paulo Autori. Ese es un mérito absolutamente tuyo y te felicitamos, porque tuviste un grandísimo acierto al convencer a Autori, con el cual tienes un grado de amistad alto, y traerlo. Hay que transparentar la información, Gustavo. No nos tomen de tontos. Que tú y yo tenemos canas y años en esto. Yo tengo 42 años en el periodismo deportivo. He conocido el fútbol desde adentro y desde afuera, a nivel de selección, a nivel de clubes, ¿no? Entonces, simplemente no salir en lista habla de que es un jugador que no está en el radar del técnico, así de simple. Después, en la misma línea,
confirmaste algo que ya Julio César Uribe había manifestado, en el sentido de que Gilmar Lora, a pesar de haber estado en esa famosa lista de jugadores separados de la institución, continúa en el club, sigue siendo parte del plantel, que entrena con el resto de jugadores y que seguramente en su momento el profesor Autori lo va a considerar. Que el fútbol es de momentos, así es. Pero Autori ya le había bajado el dedo. Y dudamos sinceramente que hasta lo que resta del campeonato Lora tenga una sola oportunidad. Ojalá me equivoque. Como ojalá me equivoque al decir de que Benavente seguramente pasará varias fechas sin siquiera salir en lista. Ojalá me equivoque. Porque se trata de un jugador que ha llegado en calidad de refuerzo. Y los refuerzos uno los adquiere para ponerlos de inmediato al servicio de la institución y potenciar al plantel. Si esta fórmula no funciona con Benavente es simplemente porque han traído un relleno. Y sería lamentable que esto suceda porque es un jugador de buenos antecedentes. Es un jugador que no ha tenido continuidad por un tema de lesiones. Pero calidad demostró, tiene una base, como tú bien lo has dicho, en España, en Real Madrid, que no es poca cosa, ¿no? Y es un jugador a potenciar, sí, pero ningunearlo, no sacarlo ni en lista, eso preocupa. La parte feliz es la confirmación de tu parte, valga la redundancia, de los buenos trabajos de rehabilitación que tiene Miguel Araujo. Nosotros en diversos programas de TikTok de Sintonía Celeste habíamos tenido alguna información con respecto a la evolución favorable de Miguel y coincidimos en que lo más probable es que Miguel esté apto para reaparecer en el equipo después de la doble fecha clasificatoria que Perú juega contra Paraguay y Uruguay, primero en Montevideo y luego en Lima, ¿no es cierto? Es decir, Miguel Araujo tiene alta probabilidad de reaparecer en el Cusco frente al Cusco Fútbol Club, que es un rival directo en la aspiración del Sporting Cristal de ganar el Clausura, que está en condiciones de hacerlo, y de esta manera forzar a una definición por un playoff, un cuadrangular, que sería altamente probable con la U, con Alianza y con Cusco, ¿verdad? Y por otro lado, nos sorprendió el tema de Gustavo Casonati, aunque hablar que el octavo mes se cumple en noviembre, creo que confirma simplemente que este año para Casonati está perdido. Dios quiera que lo tengamos quizás para los partidos importantes de definición y sea pieza clave de recambio en este equipo que aspira a romper esa racha de 4 años sin títulos. Vamos a ver qué sucede. Hasta la próxima, amigos.